despedir a un trabajador siempre y cuando se justifique en una causa justa que está señalada en la ley. No puede despedir por cualquier motivo, porque se le ocurre, porque se le da la gana o porque está pasando una situación difícil como todos le estamos pasando en esta pandemia. Para que sea un despido justificado tiene que estar regulado en la norma. ¿Cuál es la norma? El texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 es la norma que regula todas las relaciones, derechos, obligaciones tanto de trabajadores como de empleadores del sector privado. Por tanto, para que ocurra o para que se dé un despido justificado, tiene que hacerse de acuerdo a las causas que señala la ley y de acuerdo al procedimiento. Se tiene que seguir un procedimiento. Caso contrario, sería un despido arbitrario. Y el empleador no solamente tendría que pagarle la liquidación al trabajador, sino también una indemnización por despido arbitrario. ¿Qué es el despido? El despido es el de la desvinculación del trabajador con el empleador por decisión o por voluntad unilateral del empleador. ¿Correcto? No es que se han puesto de acuerdo, no es que ha firmado su renuncia, porque entonces no sería un despido, no es una terminación de un contrato y porque no me renovaron ya me están despidiendo. Eso no es el despido. El despido es la extinción del vínculo laboral por voluntad unilateral del empleador y basado en una causa justa. Si es que no está basado en una causa justa, este despido ya no es justificado, sino arbitrario, incausado o fraudulento, como se le suele llamar. Como habíamos señalado, eso tiene que estar relacionado a una causa justa y la causa justa está basada o debe estar basada en la conducta o en la capacidad del trabajador. Cuando hablamos de la conducta, que es lo más común, es cuando el trabajador incurre en una falta grave, comete una falta grave. O cuando hablamos de la capacidad del trabajador, es cuando ha disminuido su capacidad, su productividad, su nivel de trabajo, como dicen, el COVID no me barre bien. Los primeros meses trabajé bien, produje, por ejemplo, 100 informes de los que me habían encomendado, 100 los primeros 3 meses y luego bajé a 60 de golpe. Entonces, ¿qué pasó? Ya, es que ya pasé el periodo de prueba, ya me confié. No, tengo que producir de la misma manera, porque si no lo hago, también me podría despedir el empleador de acuerdo al procedimiento que está señalado en la ley, porque he bajado mi capacidad. La falta grave o incapacidad del trabajador son las que están señaladas en la ley, no las que el empleador se le ocurre. ¿Correcto? Las que están señaladas como falta grave tal cual. Y para la incapacidad del trabajador yo tengo que notificar al trabajador con una anticipación de 30 días para que él pueda demostrar que está capacitado o que es capaz de realizar las funciones correctamente y así no ser despedido. En cambio, cuando se comete una falta grave, el empleador tiene que imputar la falta mediante una carta de preaviso. Tiene que notificarle al trabajador una carta de preaviso diciéndole: has incurrido en estas faltas graves porque has cometido estos hechos. Y le da un plazo de 6 días naturales, por lo menos, mínimo, para que el trabajador presente sus descargos. Después de presentados sus descargos, el empleador podrá decidir si ha satisfecho o no la solución de sus imputaciones o si de todas maneras los despide porque no ha levantado las imputaciones que se le están haciendo al trabajador. Y por último tendría que notificarle una carta de despido. Y ese sería un procedimiento de despido justificado. No quiere decir que porque el empleador sigue el procedimiento de despido justificado, es decir, mandarle su carta de preaviso y después de presentar los descargos le manda una carta de despido, ya es un despido justificado, porque de repente la falta no está correctamente acreditada o la falta no la ha cometido el trabajador y el empleador de todas maneras lo está despidiendo. Este viene a ser un despido incausado, porque o un despido fraudulento, porque le estoy inventando cuando le invento faltas o causas de despido al trabajador. Entonces esto el empleador es el que tendrá que demostrarlo judicialmente cuando el trabajador lo demande en la vía judicial. Entonces el despido justificado tiene que ser realmente justificado siguiendo el procedimiento de preaviso, descargo, despido y después de esto de poder acreditar que ha cometido esta falta ante el Poder Judicial o ante el juez. Como hemos señalado, se envía una carta de preaviso de despido, se presenta el descargo que se le tiene que dar por lo menos 6 días, no se le puede dar 2 días, 3 días para que presente su descargo, sino que son 6 días por lo menos y después de esto recién notificarle la carta de despido. Ahora, ¿cómo es el procedimiento de despido arbitrario? El procedimiento con comillas, porque realmente no existe un procedimiento de despido arbitrario, pero lo común de un despido arbitrario es cuando no lo dejan entrar a la empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Llega el trabajador a la empresa y está cerrado, está su nombre ahí en la lista negra, el vigilante no lo deja ingresar, ese es un despido arbitrario, porque de improviso no le están dejando ingresar, no le están dejando realizar sus labores. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Acudir al Ministerio de Trabajo o directamente a la comisaría para que un policía haga una constatación policial. Lo recomendable es que vaya al Ministerio de Trabajo
que le va a dar un documento o un oficio dirigido a la comisaría del sector con varias preguntas específicas que van a ayudar y que van a ser prueba en un procedimiento futuro de despido arbitrario. Cuando te despiden mediante una carta sin que te hagan una imputación, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando te dicen de frente, estás despedido y te ponen X motivos, pero no están señalados en la ley y ni siquiera han seguido el procedimiento de despido. Entonces, si no me están imputando cargos, no me están dejando defenderme, están vulnerando mi derecho de defensa, este es un despido arbitrario también. ¿Correcto? ¿Y qué pasa cuando es un despido arbitrario? Yo tendré que demandar o acudir primero a las instancias administrativas correspondientes, ¿no? En este caso podrá ser Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, ¿no? Y hacer la denuncia para ver si es que se llega a un acuerdo o el pago no solamente de la liquidación correspondiente, sino de la indemnización por despido arbitrario que le corresponde por el despido que se ha cometido. Si ya no hay opciones, si no se llega a una solución, entonces ya yo tendré que demandar judicialmente. Pero ojo, hay un plazo para demandar judicialmente el despido arbitrario y son 30 días hábiles. Aunque la ley señala 30 días naturales, mediante un pleno laboral judicial se ha establecido que son 30 días hábiles. Y si ha sido despedido en este periodo de pandemia, el plazo quedó suspendido hasta el 16 de julio, en que el Poder Judicial recién levantó nuevamente y habilitó los plazos. Entonces empezaríamos a contar a partir del 16 de julio 30 días hábiles para poder demandar un despido arbitrario si es que yo he sido despedido en este periodo de pandemia. Correcto, 30 días hábiles para demandar judicialmente, no para ir al Ministerio de Trabajo, no para ir a SUNAFIL, sino para demandar judicialmente. ¿Qué pasa si es que se me pasan los 30 días y yo no demando? Pierdo la opción de reclamar esta indemnización por despido arbitrario, o podría reclamar también la reincorporación al centro de trabajo. ¿Correcto? Esto tampoco está en la ley, pero sí establecido por jurisprudencia, por el Poder Judicial, la Corte Suprema, que la persona que es despedida arbitrariamente también puede demandar su reincorporación al centro de trabajo. Incluso si es que ha habido un daño psicológico demostrable, entonces podré demandar, además de esta indemnización, otra indemnización por daño moral. Pero esto ya es otro tema. ¿Qué es el despido nulo? Es aquel despido que se basa en estas causas específicas y que traen como consecuencia que el trabajador tenga que ser también reincorporado. Por ejemplo, no puedo ser despedido por un tema de afiliación o sindicato, por participar representando a los trabajadores frente al empleador. No, este es un despido nulo, pero también es uno de los más típicos. Cuando un trabajador forma un sindicato o se afilia a un sindicato, entonces ¿qué hacen? Lo despiden inmediatamente. Si no le renuevan el contrato, esa es otra cosa. Una no renovación de contrato podría ser despido arbitrario si es que la no renovación o si este contrato sujeto a modalidad se ha desnaturalizado, ya sea porque la naturaleza de las labores son de naturaleza permanente, ¿no es cierto? Pero también es un tema que hay que analizar más a fondo. Por presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, solicita una inspección a SUNAFIL, lo ideal es hacerlo con reserva de nombre para que no venga el inspector diciendo, a ver, ¿dónde está Juanito? Ah, Juanito presentó la solicitud de inspección, ya, y lo despiden. Bueno, es un despido nulo también, pero también hay que ver que tenemos opciones como demandar o solicitar esta inspección con reserva de identidad. Por discriminación, cuando me discriminan y me despiden por esto, ya sea cualquier motivo de discriminación, entonces también estamos viendo que es un despido nulo. No solamente es arbitrario, sino es nulo. Por causa de embarazo, y sobre esto ha salido una norma incluso, que le da una protección especial a las mujeres gestantes, a las personas gestantes, después incluso de haber dado a luz, hasta un año después de haber dado a luz, tienen una protección especial, y si se le despide, sería un despido nulo. Por ser portador de VIH o por despedir a una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad es perfectamente capaz de trabajar y de acuerdo a sus capacidades, a sus funciones, podría elaborar. Pero si se le discrimina por ser discapacitado y por eso se le despide, entonces estamos hablando también de un despido nulo. El despido arbitrario trae como consecuencia el pago de una indemnización de un sueldo y medio por cada año de trabajo que ha tenido el trabajador, si es que estamos hablando de un trabajador a plazo indeterminado, o si es un trabajador con un contrato sujeto a modalidad, entonces se le debe pagar una indemnización de un sueldo y medio por cada mes que falta hasta culminar el contrato. ¿Correcto? Paralelamente, como habíamos señalado, podría demandar la reposición. No paralelamente, porque es o la indemnización o la reposición o reincorporación al centro de trabajo. Lo que sí puede demandar paralelamente es una indemnización por daño moral, pero esto tiene que ser acreditado con peritajes psicológicos y las circunstancias del despido que va a tener que acreditar o demostrar ante el Poder Judicial.
Entonces, estos son los motivos por los cuales no se le puede despedir a un trabajador. Todo despido tiene que estar debidamente justificado, basado en una causa justa relacionada a la conducta o capacidad del trabajador y siguiendo el proceso de ley que señala la norma. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias.